Vamos a empezar. Soy Dr. John Bennett, televisando de Miami para el canal de Neurocirugía TV. Bienvenidos a Bolivia. Y tenemos una presentadora, se llama Patty Pacheco Orsini, un neurocirujano originalmente de Bolivia, pero ahora está practicando en Argentina. Y también tenemos varios miembros de nuestro panel de partes de Latinoamérica. Ahí está Dominican Republic, República Dominicana. Y Alejandro, ¿puedes decir hola, Alejandro? Hola, doctor. Hola a todas las personas del panel y las personas que me están viendo en el Congreso. Yo soy estudiante de medicina de cuarto año en la Universidad del Valle, la ciudad de Cali, Colombia, y es para mí un gusto estar aquí en el Congreso. Ok, tiene Colombia, Miguel. Y Lourdes, ¿puedes decir hola? Buenas Lourdes. noches, doctor. Buenas noches, doctores. Yo soy Lourdes Calla, médico general de La Paz, y muchas gracias por la invitación. Bienvenidos, Lourdes. Y Franklin. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a todos de allá, de Cochabamba. Felicitaciones por el evento que están organizando. Yo soy profesor de morfología de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Actualmente regento el laboratorio de plastinación y neurotécnicas de la misma universidad, así también soy profesor de anatomía de la Universidad Andina del Cusco. Soy neuroanatomista, soy médico del Hospital Antonio Lorena, del departamento de anestesia, y bueno, pues acá para poder colaborar como panel del Congreso. Bienvenidos, Franklin y Marco. Buenas noches a todos, un gusto estar acá. Mi nombre es Marco Antonio Calla, soy médico general egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón. Agradecer a todos por esta invitación, por el Congreso, felicitarlos. Bienvenidos, Marcos, de Bolivia. Y yo estoy John Bennett, un médico de Miami y jefe de Neurocirugía.tv. Y bienvenidos, Patty. ¿Puede introducirte, por favor, antes de empezar su presentación? Claro que sí. Buenas noches a todos a nivel latinoamericano. Buenas noches, Bolivia. Mi nombre es María Patricia Pacheco Orsini. Yo he estudiado medicina en la Universidad de Valle en Cochabamba, Bolivia. He realizado mi formación en neurocirugía infantil en el Hospital Garrahan y en el Hospital Elizalde, aquí en Argentina, y soy miembro adherente de la Asociación Argentina de Neurocirugía en este país. Muchas gracias por la invitación para la charla de estas jornadas de neuroanatomía. Bueno, vamos a hablar sobre la neurofisiología del lóbulo frontal. El lóbulo frontal, como sabemos, es el lóbulo más anterior de los hemisferios cerebrales. Este se encuentra detrás del hueso frontal, como podemos ver acá, y por delante del surco central de Rolando. Y en la porción anterosuperior de la cisura de Silvio, si pueden ver en la pantalla. Su polo, como la porción inferior, se encuentra a nivel de la base del cráneo. La corteza motora y el fascículo córtico-espinal es lo que vamos a empezar a hablar dentro de la neurofisiología. La corteza motora se encuentra por delante del surco cortical central. Este está ocupando el tercio posterior de los lóbulos frontales. Vamos a tener lo que es el área de la corteza somatosensitiva. Esta va a suministrar una gran parte de señales empleadas para poder iniciar las actividades motoras. La corteza motora en sí se va a dividir en 3 subáreas, cada una de las cuales tiene una propia representación topográfica para los grupos musculares y las funciones motoras específicas. Estas áreas son la corteza motora primaria, el área premotora y el área suplementaria, como podemos ver aquí. Aquí podemos ver una representación topográfica de las diferentes zonas musculares del cuerpo. Diferentes zonas en la corteza motora primaria, comenzando con la región de la cara, la boca, cerca del surco lateral, luego el brazo, la mano,
en la porción intermedia de la corteza motora primaria, el tronco cerca del vértice y las piernas sin los pies en la corteza motora que se introduce en la cisura longitudinal. La corteza motora primaria como tal va a empezar desde su zona más lateral, situada a nivel del surco de Silvio, y se extiende hacia arriba hasta la porción más superior del cerebro y desciende hacia la profundidad en la cisura longitudinal, lo que coincide con el área de Brodmann. Esta es la representación topográfica que fue cartografiada por Penfield y Rausmans, donde podemos ver, como habíamos hablado anteriormente, la representación topográfica. La cara, la mano, el tronco y los miembros inferiores. La excitación de una neurona aislada en la corteza motora va a activar un movimiento específico de un músculo específico en sí. Pero para poder hacer esto, debe actuar un patrón, es decir, tiene que excitar un patrón de músculos independientes. Y cada uno del cual va a aportar una propia dirección y una fuerza del movimiento muscular. Pasando al área premotora, podemos decir que esta se encuentra a 1 y 3 centímetros por delante de la corteza motora primaria, acá, en esta región de aquí. Esta se extiende hacia abajo en dirección al surco lateral y hacia arriba en dirección a la cisura longitudinal. Aquí va a limitar con el área motora suplementaria. Esto cumple las funciones análogas de una región. La organización topográfica de esta corteza premotora es la misma que la corteza motora primaria. La boca, la cara, van a estar solamente en una situación más lateral. A medida que va ascendiendo, van a ir apareciendo las áreas para las manos, los brazos, los troncos y las piernas. Las señales nerviosas que se generan en el área premotora van a dar lugar a patrones de movimientos más complejos, patrones puntuales que se originan en la corteza motora primaria. Por ejemplo, si pedimos a un paciente que coloque los hombros y los brazos de tal modo que las manos adopten una orientación adecuada cuando quiera realizar una tarea específica, el paciente, para poder cumplir esta misión, la parte anterior del área premotora crea antes una imagen motora del movimiento muscular que va a efectuarse en la corteza premotora posterior. Esta imagen hace que se excite cada patrón susceptivo de la actividad muscular para poder realizarse el movimiento. La porción posterior de la corteza premotora va a enviar estos impulsos directamente a la corteza motora primaria y así va a activar a los músculos específicos, o lo más frecuente, que es a través de los ganglios de la base, el tálamo, hasta regresar a la corteza motora primaria. Las neuronas en espejo se activan cuando la persona realiza una tarea motora específica o refleja del comportamiento de otras personas. Del mismo modo que si el observador estuviera realizando una tarea motora en cuestión. Estas neuronas en espejo se encuentran situadas en la corteza premotora y en la corteza parietal inferior. Los neurofisiólogos hoy en día creen que son muy importantes para poder comprender las acciones de otras personas y también para el aprendizaje de las nuevas técnicas por imitación. Por lo tanto, podemos decir, en resumen, que la corteza premotora, los ganglios basales, el tálamo y la corteza motora primaria constituyen un sistema general intricado encargado de controlar los patrones complejos de la actividad muscular coordinaria. El área motora suplementaria tiene otro tipo de organización topográfica para poder controlar la función motora. Está ocupada a nivel de la cisura longitudinal, pero se extiende unos pocos centímetros
por la corteza motora frontal superior. Las contracciones suscitadas al estimular esta zona suelen ser bilaterales. Por ejemplo, su activación a menudo desemboca en unos movimientos de presiones bilaterales de ambas manos a la vez. Estos movimientos quizás constituyan un rudimiento de las funciones de las manos necesarias para trepar. La función, en consonancia del área premotora, va a aportar los movimientos posturales de todo el cuerpo, los movimientos de fijación de los diversos segmentos corporales, los movimientos posturales de la cabeza, de los ojos y el control más fino de los brazos y de las manos que se encuentran a cargo del área premotora y de la corteza motora primaria. Aquí tenemos algunas de las áreas especializadas a nivel del control en la corteza motora. Como habíamos hablado, aquí las caderas, las piernas, los pies, las manos, los brazos, el tronco, los labios, la mandíbula. Aquí tenemos el área de Broca. Esta es la área premotora y suplementaria. Aquí tenemos la rotación de la cabeza, las habilidades manuales que vamos a ir desarrollando ahora. El área de Broca y el lenguaje es el área promotora designada con la expresión, es decir, la formación de las palabras. Esta se halla justo por delante de la corteza motora primaria y por encima del surco lateral. La lesión de esta área no impide que la persona vocalice, pero hace imposible que imita palabras completas en vez de sonidos descoordinados o algún término sencillo esporádico como un no o un sí. Un área cortical que tiene una relación íntima, emparentada con esta área, se encarga del funcionamiento respiratorio adecuado. Por tanto, la activación respiratoria de las cuerdas vocales puede producir a la vez los movimientos de la boca y de la lengua durante el habla. Por lo tanto, las actividades neuronales premotoras relacionadas con el lenguaje podemos decir que son muy complejas. A nivel del campo de los movimientos oculares voluntarios que se encuentra por encima del área del Broca, existe un punto encargado de controlar los movimientos voluntarios. Cuando existe una lesión de esta área, la persona deja de dirigir en forma voluntaria los ojos hacia diversos objetos. Esta área frontal también controla los movimientos palpebrales, es decir, el parpadeo de los ojos. El área de la rotación de la cabeza. Esta área se encuentra un poco más arriba del área motora de asociación. La estimulación eléctrica de esta área va a inducir a la rotación de la cabeza. Esta área está íntimamente vinculada con el campo de los movimientos oculares y se ocupa de dirigir la cabeza hacia los distintos objetos. También tenemos otra área por encima, que es el área para las habilidades manuales. Aquí se encuentra el área premotora, por delante de la zona de la corteza motora primaria, que se encarga de la mano y de los dedos. Hay una región que es muy importante, como habíamos dicho, para las habilidades manuales. Una lesión a nivel de esta área por un tumor o algún tipo de lesión vascular que la destruye, va a producir lo que se llama la apraxia motora. Es decir, los movimientos de las manos se van a volver descoordinados y pierden cualquier tipo de sentido. La transmisión de señales desde la corteza motora a los músculos se transmiten directamente desde la corteza hasta la médula espinal a través del fascículo córtico-espinal y en forma indirecta por múltiples vías accesorias en las que intervienen los ganglios basales, el cerebelo y diversos núcleos del tronco encefálico. El fascículo córtico-espinal, la vía piramidal, que es la vía de salida más importante de la corteza motora, está el 30% más
o menos de este fascículo van a ser a nivel de la corteza motora primaria. El otro 30% lo hace más o menos en las áreas motoras premotora y motora suplementaria. Y el 40% está en la área somatosensitiva por detrás del surco central. Lo más destacado de la vía piramidal, tenemos que recordar, es la que tiene una gran población de fibras mielínicas con un diámetro mayor a 16 milímetros. Estas van a nacer a nivel de las células piramidales gigantes, que se llaman las células de Betz. Estas solamente están presentes a nivel de la corteza primaria e envían impulsos nerviosos hacia la médula espinal a una velocidad de 70 metros por segundo. Es el ritmo de conducción más rápido de cualquier señal transmitida desde el encéfalo hacia la médula. En cada fascículo córtico-espinal hay alrededor de 34.000 fibras grandes de este tipo, procedente de las células de Betz. El número íntegro de las fibras que comprende cada fascículo supera 1 millón, por lo que las fibras grandes no representan más que el 3% del total. El otro 97% corresponde a fibras con un diámetro inferior a 4 milímetros que conducen las señales tónicas desde la base de las regiones motoras hacia la médula. Aquí podemos ver cómo funciona el fascículo córtico-espinal. Sale a través de la corteza motora, atraviesa el brazo posterior de la cápsula interna entre el núcleo caudado y el putamen, dos componentes de los ganglios basales, desciende por el tronco del encéfalo formando las pirámides a nivel del bulbo raquídeo y la mayoría de las fibras piramidales cruzan hacia el lado opuesto en la parte inferior del bulbo y van a descender por los fascículos córticos espinales laterales de la médula. Estos acaban en diferentes lugares. Hay algunas que acaban en las interneuronas de las regiones intermedias de la sustancia gris medular, otras a nivel de las neuronas sensitivas de relevo situadas en el área posterior, otras, o muy pocas, en realidad acaban a nivel de las motoneuronas anteriores que dan origen a la contracción muscular. Y algunas fibras no cruzan hacia el lado opuesto del bulbo raquídeo, sino que descienden por el mismo lado de la médula, construyendo lo que llamamos los fascículos córtico-espinales entrales. Estas áreas están dedicadas al control de los movimientos posturales bilaterales por parte de la corteza motora suplementaria. Otras vías nerviosas que tenemos a nivel de la corteza motora son que la corteza motora da origen a fibras pequeñas que van hacia las regiones profundas del cerebro y del tronco del encéfalo. Como primer lugar tenemos los axones que proceden de las células gigantes de Betz que envuelven una de las colaterales cortas hacia la propia corteza. Entonces, se cree que ellas van a ir a inhibir las regiones corticales adyacentes cuando descargan las células de Betz, es decir, van a ir a recortar los límites de la señal excitatoria. Otras son las fibras que van desde la corteza motora hasta el núcleo caudado y el putamen. Desde las estructuras, otras vías nuevas se extienden hacia el tronco del encéfalo y la médula espinal. Estas van a controlar las contracciones musculares posturales del organismo. Existen también fibras motoras que llegan al núcleo rojo del mesencéfalo, que van a descender por la médula espinal a través del fascículo rubroespinal. Hay otras que son las fibras motoras, que se desvían hacia la formación reticular y a los núcleos vestibulares del tronco del encéfalo. Las señales que viajan hasta la médula van a viajar a través de los fascículos reticuloespinal y vestíbuloespinal, y las que llegan al cerebelo va a ser por medio de los fascículos retículo cerebeloso y vestíbulo cerebeloso.
Tenemos también fibras motoras que hacen sinapsis a nivel de los núcleos de la protuberancia. De aquí surgen las fibras pontocerebelosas que van a conducir sus señales hacia los hemisferios cerebelosos. Y también existen colaterales que cabran a nivel de los núcleos olivares inferiores, que son las fibras cerebelosas que transmiten señales hacia múltiples regiones del cerebelo. Entonces, podemos decir que los ganglios basales, el tronco del encéfalo, el cerebelo, reciben potentes señales motoras desde el sistema córtico-espinal cada vez que se envía un impulso en sentido descendente hacia la médula espinal para poder provocar una actividad motora. Las vías de las fibras sensoriales recibidas por la corteza motora, la función de la corteza motora no nos tenemos que olvidar que está controlada sobre todo por señales nerviosas que vienen del sistema somatosensitivo, pero también viene por otros sistemas de sensibilidad, como la audición y la visión. Una vez que se recibe esta información sensitiva, la corteza motora opera en consonancia con los ganglios basales y el cerebelo, y así excita un curso de acción motora adecuado. Las vías nerviosas más importantes que van a llegar a la corteza motora son las fibras subcorticales procedentes de las regiones vencinas de la corteza cerebral, sobre todo de las áreas somatosensitivas de la corteza parietal, de las áreas adyacentes de la corteza frontal, por delante de la corteza motora, y de la corteza visual y auditiva. Otras fibras subcorticales llegan a través del cuerpo calloso, desde el hemisferio cerebral opuesto. Estas van a conectar el área correspondiente de la corteza de ambos lados del encéfalo. Las fibras somatosensitivas acceden directamente desde el complejo ventrobasal del tálamo, señales táctiles cutáneas y señales articulares y musculares para la periferia del cuerpo. Los fascículos, surgidos a nivel del núcleo ventrolateral y ventroanterior del tálamo, reciben señales desde el cerebelo y de los ganglios de la base, y suministran unos impulsos necesarios para la coordinación entre las funciones de control del movimiento a cargo de la corteza motora, los ganglios de la base y el cerebelo, y las fibras originadas a nivel de los núcleos intralaminares del tálamo, que controlan el nivel general de excitabilidad de la corteza motora del mismo modo que actúan sobre la variable de la mayoría de las demás regiones de la corteza cerebral. El núcleo rojo actúa como una vía alternativa para transmitir las señales corticales a nivel de la médula espinal. El núcleo rojo está situado a nivel del mesencéfalo y funciona en íntima asociación. Aquí tenemos el núcleo rojo. Funciona, como les decía, en íntima asociación con la vía córtico-espinal. Recibe un gran número de fibras directas desde la corteza motora primaria a través del fascículo córtico-rúbrico, así como también los que abandonan por el fascículo córtico-espinal en el momento que atraviesan el mesencéfalo. Estas fibras llegan a hacer sinapsis en la parte inferior del núcleo rojo, que se llama la porción magnocelular, en la cual contiene grandes neuronas que dan origen al fascículo rubroespinal. Este cruza hacia el lado opuesto, en la parte inferior del tronco del encéfalo, y sigue el trayecto adyacente a la vía córtico-espinal, por delante de ella hacia las columnas laterales de la médula espinal. Las fibras rubroespinales acaban sobre todo a nivel de las interneuronas de las regiones intermedias de la sustancia gris medular, junto con las fibras córtico-espinales, pero también hay algunas que terminan directamente sobre las motoneuronas anteriores a la vez de las fibras córtico-espinales. El núcleo rojo también tiene otro tipo de conexiones íntimas con el cerebelo, las que existen con la corteza motora y el cerebelo. La función del sistema córtico-rubroespinal está dado por la porción magnocelular del núcleo rojo, que tiene una representación somatográfica de todos los músculos del cuerpo. La estimulación de un solo punto en esta parte
va a provocar la contracción de un músculo aislado o de un pequeño grupo muscular, pero la precisión es menos desarrollada. En cambio, la vía córtico-rubroespinal es el camino accesorio para la transmisión de señales relativamente diferenciadas desde la corteza motora hacia la médula espinal. Una lesión a nivel de la vía córtico-espinal con la conservación de la vía córtico-rubroespinal hace que se puedan producir movimientos aislados, con excepción del control fino de la mano y de los dedos. Caso contrario ocurre cuando también se interrumpe la vía córtico-rubroespinal, queda anulada y no se puede tener el control fino de la mano ni de los dedos. El fascículo rubroespinal va a estar alojado en las columnas laterales de la médula espinal, junto con el córtico espinal, y termina a nivel de las interneuronas y las motoneuronas que controlan los músculos más distales de las extremidades. Los fascículos córtico espinal y rubroespinal reciben el nombre de sistema motor lateral de la médula, a distinción del sistema vestíbulo-retículo-espinal, que ocupa la posición sobre todo medial, y lo llamamos sistema motor medial de la médula espinal. El sistema extrapiramidal. Este término de sistema motor extrapiramidal tiene un amplio uso entre los circuitos clínicos para poder designar a todas aquellas porciones del cerebro y del tronco encefálico que contribuyen al control motor, pero que no forman parte del sistema piramidal córtico-espinal directo. Este está constituido por vías que atraviesan los ganglios basales, la formación reticular del tronco del encéfalo, los núcleos vestibulares y el núcleo rojo. Los sistemas piramidales y extrapiramidales están interconectados e interreaccionan para controlar el movimiento. Es por esta razón que hoy en día el término extrapiramidal se está empleando cada vez con menos frecuencia, tanto en el ámbito clínico como en el fisiológico. Excitación del área del control motor medular por la corteza motora primaria y el núcleo rojo. Las células de la corteza motora están organizadas a nivel de columnas verticales, reunión de miles de neuronas en cada una. La columna celular funciona como una unidad. Esta estimula un grupo de músculos sinérgicos, pero a la vez no activa más que un solo músculo. Cada columna tiene 6 capas de células diferentes, lo que mantiene constante prácticamente por la corteza cerebral en su integridad. Todas las células piramidales que dan origen a las fibras córtico-espinales se encuentran en la 5ª capa celular, contando desde la superficie cortical. La función de cada columna neuronal, podemos decir que las neuronas de cada columna operan como un sistema de procesamiento integrado, que maneja una información procedente de múltiples fuentes para determinar la respuesta emitida por la columna. Cada columna puede funcionar como sistema amplificador para estimular una gran cantidad de fibras piramidales que van dirigidas a un mismo músculo o a los músculos sinérgicos en un momento dado. Esto es importante porque la activación de una sola célula piramidal rara vez es capaz de excitar un músculo. Hace falta la excitación de 50 a 100 simultáneamente en una rápida sucesión para poder llegar a lograr la contracción muscular definitiva. Las señales dinámicas y estáticas son transmitidas por las neuronas piramidales. Si se envía una señal potente a un músculo para provocar una contracción inicial rápida, después una señal continua mucho más débil es capaz de mantener la contracción durante largos periodos a partir de este momento. Esta es la forma habitual como se produce la excitación para originar las contracciones
musculares. Cada columna celular activa dos poblaciones de neuronas piramidales, que son las neuronas dinámicas, las cuales sufren una excitación de alta velocidad durante un breve periodo al comienzo de una contracción, que se traduce en un rápido desarrollo de la fuerza inicial. Las neuronas estáticas, que disparan un ritmo mucho más lento, pero lo siguen haciendo para poder mantener la fuerza de contracción todo el tiempo que sea necesario su actividad. Y las neuronas del núcleo rojo, que tienen características dinámicas y estáticas similares, con excepción de que la mayor porcentaje de estas neuronas dinámicas en el núcleo rojo y las neuronas estáticas están en la corteza motora primaria. La retroalimentación somatosensitiva de la corteza motora va a ayudar a controlar la precisión de la contracción muscular. Cuando las señales nerviosas proceden de la corteza motora, van a provocar la contracción de un músculo. Unas señales somatosensitivas siguiendo el mismo camino desde la región activada del cuerpo hasta las propias neuronas de la corteza motora que están poniendo en marcha dicha acción. Estas señales somatosensitivas van a nacer a nivel de los huesos musculares, de los órganos tendinosos o de los tendones musculares, de los receptores táctiles de la piel que cubren a los músculos y causan un refuerzo de la contracción muscular por retroalimentación positiva. Existen 5 tipos funcionales de la corteza cerebral: la corteza sensorial primaria, la sensorial de alto orden, sensorial secundaria, pero las que vamos a hablar y las que nos interesan, que están a nivel del lóbulo frontal, es la corteza de asociación, la corteza motora de alto orden o corteza motora secundaria, y la corteza motora primaria, como ya la hemos mencionado anteriormente. La corteza de asociación es en esta parte de la corteza donde tienen lugar los procesos cognitivos y motivacionales más complejos y, por ende, menos entendidos hasta la actualidad. Hay 3 tipos de cortezas de asociación definidas anatómicamente y funcionalmente: la corteza de asociación parieto-temporo-occipital, la de asociación frontal y la de asociación límbica. Esta es una vista lateral del hemisferio cerebral derecho con las 3 áreas de la corteza de asociación y alguna de las áreas primarias y secundarias motores. La corteza de asociación parieto-temporo-occipital va a participar en el procesamiento de la información sensorial polimodal y del lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que va a integrar los datos que llegan a través de las diferentes áreas sensoriales primarias y secundarias. Hace una transferencia de las informaciones de las áreas correspondientes a un sentido hacia las del otro. Un ejemplo de esto es la integración de la información visual con significados verbales, con estructuras gramaticales y lógicas complejas, con sistemas numéricos y relaciones abstractas y las bases del lenguaje. Estas áreas van a jugar un papel muy esencial en la transformación de la percepción concreta en el pensamiento abstracto, en la organización del esquema interno y en la memorización de la experiencia organizada. Las lesiones a nivel de esta área se van a desarrollar a nivel de la recepción y el análisis de la información, dificultad en la comprensión de los datos que reciben, no pueden encajar los elementos individuales en una estructura única, no se puede convertir la presentación consecutiva de los estímulos en una nueva realidad percibida, sobre todo simultáneamente, tienen imposibilidad para poder encontrar su situación en el espacio o en un mapa y para escribir letras. Y cuando hay lesiones a nivel del hemisferio dominante, además de eso, también se produce una alteración a nivel de la memoria del lenguaje. Y en el no dominante, el paciente desconoce la otra mitad, o sea, la mitad contralateral del cuerpo, la es negada como propia. Esto se llama síndrome de negligencia o neglect syndrome. La corteza de asociación límbica participa en la función motivacional y en la memoria. La parte de la corteza de la asociación límbica que participa
en la función motivacional o afectiva es la porción orbitofrontal. Este integra los aspectos emocionales y el procesamiento informativo global. Para lo que pueda pasar, depende de las conexiones con otras cortezas de asociación y los componentes subcorticales del sistema límbico. Como habíamos hablado anteriormente, antes, en 1950, había la psicocirugía. Este tipo de procedimientos para hacer secciones a nivel de la corteza orbitofrontal, lo que se llamaba lobotomía, en casos severos de agresividad de los pacientes. Pero si bien estos procedimientos no afectaban la inteligencia, el paciente no podía ser capaz de cambiar estrategias ante situaciones nuevas y tenía una disminución marcada de la espontaneidad en la acción, por lo cual se ha dejado de hacer. Hoy en día tenemos lo que es la neurocirugía funcional y se puede tratar todo este tipo de alteraciones psiquiátricas mediante la colocación de electrodos profundos, que tal vez en otra charla podríamos hablar ampliamente sobre ese caso. La corteza de asociación frontal está involucrada en la conducta cognitiva y la planificación motora. Los lóbulos frontales en el hombre ocupan más del 25% de la masa total de los hemisferios cerebrales y son sitio de dos tipos de cortezas de asociación, la corteza prefrontal y la orbitofrontal, que forma parte de la asociación límbica, como habíamos hablado en la diapositiva anterior. La corteza de la convexidad frontal sirve para formar planes estables e intenciones capaces de controlar consecuentemente el comportamiento consciente del sujeto a través de la regulación de los procesos de activación que se encuentran en la base de la atención. Si se produce una lesión en esta área, va a haber una desintegración de los programas más complejos de la actividad y el reemplazo por formas más simples de conductas. Y si existe una lesión a nivel bilateral, el paciente no puede advertir sus errores, entonces pierde la capacidad de verificar los resultados de sus acciones. Está desinhibido. Las funciones de programación, regulación y verificación en la corteza frontal no se limitan a las conductas motoras y se hacen extensivas a los procesos amnésicos e intelectuales. Su alteración compromete una función muy especial del lenguaje, denominada reguladora. ¿Qué quiere decir? El paciente ya no puede dirigir su comportamiento con la ayuda del lenguaje propio o de otra persona. Las regiones prefrontales de la corteza tienen conexiones no solamente con las estructuras inferiores del tallo cerebral y el diencéfalo, sino prácticamente con todas las regiones corticales que realizan la función mucho más universal que la regulación general de la conducta que la realizada por la corteza de asociación parieto-temporo-occipital. Su función más importante es la capacidad de ponderar las consecuencias de las acciones futuras y planearlas adecuadamente. Este sitio se llama memoria de trabajo y es una forma de memoria de corto plazo. Cuando existe un déficit, produce alteraciones motoras en pruebas espaciales y retardadas. La cognición, la llegada al procesamiento y elaboración de la información en estructuras específicas del sistema nervioso central, poniéndola en contexto en nuestra experiencia previa. Esta está vinculada con los procesos de entender, identificar, planear y ejecutar respuestas con información sensorial y motivacional disponible. Existen enfermedades psiquiátricas donde hay fallas cognitivas. Aquí el paciente presenta alteraciones no solamente de la concentración, la memoria y la atención, las cuales son solamente momentáneas y desaparecen cuando esta enfermedad remite. La atención es la habilidad que tiene el sistema nervioso central para poder concentrarse de manera consciente en una actividad determinada. Y la atención sostenida se llama también concentración,
¿Qué quiere decir? Que se le agregan circuitos que involucran a la formación reticular, al hipocampo, al tálamo y a la corteza frontal. Los sistemas neuronales implicados en la atención son las neuronas en telaraña, que son las noradrenérgicas del locus coeruleus, serotoninérgicas de los núcleos de RAFE y las dopaminérgicas del área ventral tegmental. El procesamiento cognitivo se efectúa por niveles jerárquicos, desempeñando la corteza frontal un papel relevante. Para la planificación en el área de asociación frontal, se seleccionan programas motores generados en el pasado y que ya han sido exitosos. La corteza prefrontal lo que hace es elaborar lo que en la neuropsiquiatría se conoce como funciones mentales superiores, que es la capacidad del juicio, la síntesis, la atracción, la capacidad del planeamiento. Y hoy en día, gracias a los nuevos estudios que tenemos, como la resonancia magnética funcional, podemos saber de que la corteza frontal tiene una maduración lenta y que alrededor de los 25 años de edad recién termina el proceso de maduración. En este pequeño esquema podemos ver cómo va de la secuencia sensorial al motor, pasa la sensorial al premotor, va al esquema de asociación prefrontal, la memoria del trabajo, la atención y pasa a la memoria de largo plazo por el sistema límbico. Las regiones frontales centrales para el proceso de la cognición pertenecen a dos áreas de asociación, que es la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza prefrontal medial, y la corteza orbitofrontal. La corteza prefrontal dorsolateral participa en mecanismos de aprendizaje, así como también para establecer los planes y las decisiones. La corteza prefrontal medial está involucrada en la atención y la corteza orbitofrontal, al ser parte del sistema límbico, está en un papel importante a nivel de las respuestas emocionales. Todas estas regiones controlan aspectos como la toma de las decisiones, ejecuciones de tareas motoras conscientes, la inteligencia emocional y consecuencias afectivas conscientes de las emociones. Las personas que tienen lesiones en las cortezas orbitofrontal y prefrontal suelen tener conductas sociópatas, y las lesiones de las áreas de asociación prefrontal interfieren a nivel de la planificación motora. Es un poco del resumen a aplicar, ya que la neurofisiología del lóbulo frontal es muy amplia y bueno, espero que hayan podido entenderlo y si tienen alguna consulta, no duden en hacerla llegar para poder contestarla. Gracias. Para terminar, quiero, como les había comentado, soy miembro adherente de la Asociación Argentina de Neurocirugía y existen algunos cursos online en los que pueden participar. Lamentablemente no son gratuitos, pero son muy interesantes. Los nuevos cursos que tenemos son los que estoy mostrando en pantalla, que son los abordajes y neuroanatomía en 3D y 2D, cirugía de epilepsia. Hay unas conferencias magistrales del Congreso Argentino de Neurocirugía, el curso de gliomas y metástasis cerebrales, urgencias en neurocirugía y, bueno, neurocirugía en imágenes. Todos estos cursos los pueden acceder mediante la siguiente página web, que es www.aanc.org.ar, que es la página de la asociación, y ver detalladamente si es que les conviene o si quieren realizar algún curso. Los profesores que dictan los cursos son ejemplares y son excelentes. Ok, Patty, muchas gracias y buenas noches a todos.